El reloj no perdona. Cada día que pasa sin avanzar es un día que no vuelve. Por eso, más que trabajar más horas, la clave está en trabajar con más inteligencia. Aquí tienes 5 estrategias que marcan la diferencia. Primera, la regla de las 3 tareas. Cada mañana, antes de abrir el correo o las redes sociales, elige solo 3 tareas que, si las terminas hoy, harán que el día sea un éxito. No 20, no 10, 3. Esta limitación obliga a priorizar de verdad y evita la falsa sensación de productividad que dan las listas interminables llenas de tareas menores, que no son indispensables. 2. Bloques de tiempo protegido. En lugar de dejar que el día se llene solo de reuniones e interrupciones, reserva bloques fijos en tu calendario para trabajo profundo, sin notificaciones ni distracciones. 1 hora de concentración total rinde más que 3 horas fragmentadas por mensajes y avisos. Trata esos bloques como citas innegociables. 3. La técnica Pomodoro adaptada. Trabajar en intervalos de 25 o 50 minutos seguidos de descansos breves de 5 a 10 minutos ayuda a mantener la concentración sin agotar la energía mental. El cerebro necesita pausas reales para sostener el rendimiento a lo largo del día. Forzar sesiones maratónicas suele producir el efecto contrario. 4. Eliminar antes de organizar. Antes de buscar la aplicación perfecta para gestionar tareas, pregúntate qué puedes simplemente dejar de hacer. Muchas reuniones, informes o correos no aportan valor real. La productividad no consiste solo en hacer más cosas en menos tiempo, sino en reducir el volumen de trabajo innecesario. Auditar tus actividades semanalmente y descartar lo prescindible libera más tiempo que cualquier truco de organización. 5. Descanso como parte del sistema, no como su enemigo. Dormir bien, hacer pausas activas y desconectar realmente fuera del horario laboral no es pereza, es lo que permite sostener el rendimiento a largo plazo. La productividad sostenible no se mide en un solo día brillante, sino en la capacidad de mantener un buen nivel semana tras semana sin llegar al agotamiento. Estas 5 estrategias comparten un mismo principio, que es: la productividad no depende de la cantidad de horas invertidas, sino de la calidad de la atención y de las decisiones que tomamos sobre qué hacer, cuándo hacerlo y qué dejar de lado. Aplicarlas de forma constante, aunque sea de manera gradual, suele producir resultados visibles en pocas semanas. ¿Y si el mayor obstáculo entre la vida que tienes y la que deseas no fuera la falta de tiempo, dinero o suerte, sino las decisiones que repites cada día sin darte cuenta? Dominar tu destino no significa controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, significa aprender a dirigir aquello que sí depende de ti, tus hábitos, tu actitud y la manera en que respondes a los desafíos. Muchas personas creen que el destino está escrito, pero la realidad es que gran parte de nuestro futuro se construye con pequeñas acciones cotidianas. Cada conversación, cada hora bien aprovechada y cada decisión aparentemente insignificante contribuyen a moldear el rumbo de nuestra vida. No son los grandes momentos los que suelen marcar la diferencia, sino la constancia con la que actuamos cuando nadie nos observa. El primer paso para dominar tu destino es tener claro hacia dónde quieres ir. Sin una dirección definida, cualquier camino parece válido y es fácil terminar viviendo según las expectativas de otros. Dedica unos minutos a preguntarte qué clase de persona quieres ser dentro de 5 o 10 años. Esa visión servirá como brújula para tus decisiones diarias. El segundo paso consiste en asumir la responsabilidad de tus elecciones. Esto no significa culparte por todo lo que sucede, sino reconocer que siempre puedes decidir cómo responder. No controlas las circunstancias, pero sí la actitud con la que las enfrentas. Esa diferencia cambia por completo la forma de vivir. Otro aspecto fundamental es cuidar tus hábitos, dormir bien, hacer ejercicio, aprender algo nuevo cada día y limitar las distracciones fortalecen tu capacidad para tomar buenas decisiones. Los hábitos son el piloto automático de la vida. Si los diseñas con inteligencia, trabajarán a tu favor incluso cuando la motivación desaparezca. Además, también es importante aprender a decir no. Cada vez que aceptas un compromiso innecesario, renuncias al tiempo que podrías dedicar a tus verdaderas prioridades.
Dominar tu destino implica proteger tu atención y utilizarla en aquello que realmente aporta valor. No olvides rodearte de personas que te inspiren y te desafíen a crecer. Las ideas, las conversaciones y los ejemplos que recibes influyen mucho más de lo que imaginas. Busca ambientes donde el aprendizaje, el esfuerzo y la integridad sean valores compartidos. Por último, recuerda que el progreso rara vez es espectacular. Habrá días de avance y días de retroceso. Lo importante es no abandonar el camino. La disciplina supera a la inspiración cuando se mantiene en el tiempo. Nadie nace responsable, se hace decisión a decisión, cada vez que cumple lo que promete aunque nadie esté mirando. La responsabilidad no es un rasgo con el que se cuenta desde el principio, sino un hábito que se entrena. Aquí tienes 5 consejos para desarrollarla. Primero, asumir las consecuencias de las propias decisiones. Ser responsable comienza por reconocer que cada acción tiene un efecto y que ese efecto nos pertenece, sea positivo o negativo. Buscar excusas o culpar a las circunstancias externas puede aliviar momentáneamente, pero impide aprender y crecer. Asumir un error con honestidad, sin dramatizarlo ni minimizarlo, es el primer paso para corregirlo y evitar que se repita. Segundo, cumplir los compromisos, grandes y pequeños. La responsabilidad se mide tanto en las decisiones importantes como en los detalles cotidianos. Llegar a la hora acordada, entregar un trabajo en el plazo pactado o simplemente hacer lo que se dijo que se haría. Cumplir sistemáticamente los compromisos pequeños construye una reputación de fiabilidad que resulta esencial en el ámbito personal y profesional y refuerza además la confianza en uno mismo. Tercero, priorizar y organizar antes de actuar. Una persona responsable no improvisa constantemente, sino que planifica sus tareas, calcula los tiempos necesarios y anticipa posibles obstáculos. Esta previsión evita que las obligaciones se acumulen de forma descontrolada y reduce la tentación de dejar todo para el último momento. Organizar el propio trabajo es en el fondo una forma de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Cuarto, ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. La responsabilidad pierde sentido si las palabras no se corresponden con los actos. Mantener la coherencia entre las promesas realizadas y el comportamiento diario es lo que distingue a alguien realmente fiable de alguien que simplemente tiene buenas intenciones. Esta coherencia se construye poco a poco con actos verificables, no con declaraciones aisladas. Quinto, aprender de los errores en lugar de repetirlos. Ser responsable no significa no equivocarse nunca, sino tener la capacidad de analizar lo ocurrido, entender qué falló y ajustar el comportamiento futuro en consecuencia. Repetir el mismo error sin extraer ninguna lección revela una falta de responsabilidad real, mientras que corregir el rumbo tras una equivocación demuestra madurez y compromiso genuino con la mejora personal. Estas 5 ideas o estos 5 consejos, asumir consecuencias, cumplir compromisos, planificar, ser coherente y aprender de los errores, tienen algo en común. Todos requieren constancia más que perfección. Hay personas a las que la vida derriba una y otra vez y aún así cada vez se levantan más fuertes. Ese no es un don, es una habilidad que se puede aprender. La resiliencia es la capacidad de atravesar la adversidad sin quedar destruido por ella, y estas son 5 claves para construirla. Primera, mirar la realidad de frente sin adornos ni negaciones. El primer paso hacia la resiliencia es aceptar lo que ha ocurrido tal como es, por doloroso o injusto que parezca. Negar los hechos o refugiarse en falsas esperanzas solo aplaza el enfrentamiento con la realidad y prolonga el sufrimiento. Aceptar no es rendirse, es reconocer el punto exacto desde el que hay que empezar a reconstruir. Segundo, transformar el dolor en propósito. Las personas más resilientes no buscan justificar la adversidad, pero sí encuentran en ella un sentido que las impulsa hacia adelante. Una lección, un cambio de prioridades, una razón para seguir. Ese propósito actúa como ancla cuando todo lo demás parece incierto y convierte una experiencia devastadora en el punto de partida de algo nuevo. Tercero, apoyarse en otros sin vergüenza. La resiliencia no es sinónimo de soledad
ni de fortaleza silenciosa. Contar con una red de personas de confianza, familia, amigos, profesionales, permite compartir el peso emocional y ganar perspectivas que, atrapado en la propia dificultad, resulta casi imposible ver por uno mismo. Pedir ayuda a tiempo suele marcar la diferencia entre hundirse y salir adelante. Cuarto, gestionar las emociones en lugar de evitarlas. Ser resiliente no implica no sentir miedo, rabia o tristeza, sino saber atravesarlos sin que paralicen la vida. Nombrar lo que se siente, expresarlo y darse permiso para procesar el malestar en vez de reprimirlo o disfrazarlo evita que la emoción acumulada termine por desbordar en el peor momento posible. Quinto, avanzar con pasos pequeños pero constantes. Cuando todo parece derrumbarse, la recuperación no llega de golpe, sino a través de metas modestas y alcanzables que devuelven una sensación real de control. Cada pequeño avance, aunque parezca insignificante, refuerza la confianza necesaria para enfrentar los desafíos mayores que vendrán después. Estas 5 claves, aceptación, propósito, apoyo, regulación emocional y acción progresiva, no garantizan una vida sin caídas, porque éstas son inevitables. Lo que sí garantizan es una forma distinta de relacionarse con ellas, dejar de vivir la adversidad como una condena y empezar a entenderla como una oportunidad exigente de transformación. La resiliencia al final no es no romperse nunca, sino saber recomponerse cada vez con algo más de fuerza y de sabiduría que antes. ¿Y si el mayor obstáculo para alcanzar la vida que deseas no estuviera en el mundo exterior, sino en la forma en que interpretas lo que te sucede? La buena noticia es que tu mente puede entrenarse. No se trata de controlar todo lo que ocurre, sino de aprender a dirigir tus pensamientos, emociones y acciones con mayor conciencia. Estos 5 consejos psicológicos pueden ayudarte a fortalecer tu bienestar y tomar el control de tu vida de una manera más equilibrada. El primer consejo es desarrollar la autoconciencia. Antes de cambiar cualquier hábito o conducta, es fundamental comprender qué piensas, cómo reaccionas y por qué lo haces. Dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre tus emociones o escribir un diario personal puede ayudarte a identificar patrones que antes pasaban desapercibidos. Cuanto mejor te conozcas, mejores decisiones podrás tomar. El segundo consejo consiste en cambiar el diálogo interno. Las personas suelen ser mucho más duras consigo mismas que con los demás. Frases como no soy capaz o siempre fracaso alimentan la inseguridad y limitan el crecimiento. Sustituir esos pensamientos por otros más realistas como estoy aprendiendo o puedo mejorar con práctica fortalece la confianza y favorece una actitud más resiliente. El tercer consejo es aprender a gestionar las emociones en lugar de reprimirlas. Sentir miedo, tristeza o frustración es completamente normal. La diferencia está en cómo respondemos a esas emociones. Respirar profundamente, identificar lo que sentimos y esperar unos minutos antes de reaccionar permite actuar con mayor claridad y reducir decisiones impulsivas que después pueden generar arrepentimiento. El cuarto consejo es establecer límites saludables. Decir no cuando es necesario no significa ser egoísta, sino proteger el propio bienestar. Muchas personas viven agotadas porque intentan satisfacer constantemente las expectativas de los demás. Aprender a priorizar el tiempo, la energía y las necesidades personales mejora las relaciones y disminuye el estrés. Por último, el quinto consejo es enfocarse en el progreso y no en la perfección. La búsqueda constante de resultados impecables suele generar ansiedad y frustración. En cambio, valorar cada pequeño avance mantiene la motivación y hace que los objetivos parezcan más alcanzables. Los grandes cambios casi siempre son el resultado de pequeñas acciones repetidas con constancia. Dominar tu vida no significa controlar cada circunstancia, sino desarrollar habilidades psicológicas que te permitan adaptarte, aprender y crecer frente a los desafíos. La autoconciencia, un diálogo interno saludable, la gestión emocional, los límites personales y la valoración del progreso forman una base sólida para construir una vida más plena.